Estamos hoy aquí en la casa de Belela Herrera. Creo que exime de mayores presentaciones, pero de todas maneras, a lo largo de la charla vamos a ir desgranando algunos aspectos de su vida. Ella los va a ir contando en realidad. Belela, gracias por recibirnos en tu casa. Con mucho gusto. Ha sido muy cálido el recibimiento además. Bueno, está frío, pero acá adentro está calentito. Sí, pero además hay otro calor que va mucho más allá del calor que puede haber de aire acondicionado, de estufas, en fin. Un placer de estar contigo, un orgullo además poder compartir estos minutos y poder ir charlando, bueno, de distintos temas. Yo sé que... El orgullo me parece que está de más. No sos muy afecta a este tipo de elogios. No. Pero de verdad que creo que hay veces que hay que asumir que uno deja un legado que a los demás le hace mucho bien. Y yo miraba, tú tienes un afiche allí que refleja eso mismo. Aquí, a ver, me voy a permitir liberar un poco la cámara, pero acá dice: a Belela, que ha dedicado su vida a mitigar el dolor de los seres humanos víctimas del estado actual del mundo terrorista. Y allí sigue. Bueno, y me parece que es muy simbólico de lo que ha sido tu vida, ¿no? ¿Cómo se inspiró esta mujer? Delia del Carril, casada con Pablo Neruda y abandonada después cuando Pablo Neruda empezó sus amoríos con Matilde. Ella era una mujer argentina de origen, de la familia del Carril, de esas familias antiguas argentinas que viajaban a París con el padre, familia, con todos sus hijos y la vaca para tener leche para los niños, y se instalaban en París. En la época de oro de aquella época, tanto en Argentina como en Uruguay. Y Delia del Carril empezó su vida, bueno, en París primero y después se fue a España, y ahí tuvo la relación con Pablo Neruda, fue la compañera durante su vida en España. Y ella, junto con Pablo, hicieron la hazaña del Winnipeg. El Winnipeg fue un barco que lanzaron desde España con refugiados españoles que venían a Chile. Y entre ellos vino Rosar Bru, una gran artista, Balmes y otros grandes artistas y actores también, ¿no?, de aquella época. Así que con Delia del Carril, que se había conocido con mi padre en París, era la primera persona de referencia, como de familia, cuando yo llegué a Chile. Yo llegué a Chile sin conocer mucho a la sociedad chilena, ni nada. Fue un poco de sorpresa que Pacheco Areco, que era el presidente entonces, nombró a mi marido como encargado de negocios de Uruguay en Chile. Y ahí llegamos, primero los dos, después vinieron los chicos. César, mi hijo mayor, no, porque como había empezado a estudiar cine y en Chile no había escuela de cine, estudió en Brasil y se recibió en su carrera en Brasil. Y siguió después su carrera de allí en Brasil. Ahora está en Uruguay, pero estuvo todo ese tiempo en Brasil y en otros países filmando. Él tiene su trayectoria propia. Es un relato precioso el que acabas de hacer. De paso eludiste el elogio, pero está muy bien. Pero allí tú en Chile desarrollaste también parte de tu trabajo con... Yo crecí en Chile. Claro. Porque yo era una niña educada en un colegio religioso que había hecho idiomas, muchos idiomas. Yo hablaba inglés, francés y alemán. El alemán lo aprendí en la Hindenburg-Schule, que fue mi primera escuela, en la época en que, no sé por qué, la sociedad uruguaya pensó que teníamos que tener una educación alemana, porque eso fue una tradición que vino de un tío mío, un tío de mi madre, Horacio García Lagos, que vino fascinado con los avances que tenía Alemania en ese entonces. Le pasó a Mario Benedetti también, ¿no? Por eso, Mario Benedetti y Jorge Valle también, pero ellos estaban en la clase B, que eran los que no hablaban alemán, pero como yo había tenido gobernanta de chica, yo hablaba alemán igual que español, entonces estaba con los alemanes. Hasta cuarto año. Salí con el premio en el año 36, pero mis padres me sacaron porque ya estaba el nazismo incipiente, mucho, o ya floreciente, diríamos,
y no podíamos seguir en esa escuela, naturalmente. Así que ahí cambió toda mi vida, pero me quedó el arraigo de una admiración muy grande en un colegio muy rígido, pero de muy buena enseñanza, en donde en la Halle, en el lugar grande, como se llama diríamos, el lugar de las celebraciones, nos formaban a todos y tocaban los himnos. Y cuando tocaban el himno alemán, pretendía que yo tuviera el brazo levantado. Y yo lo bajaba porque yo le decía, ich bin Uruguayan. Y venía el profesor Onker, que era un profesor alemán, un profesor alto, grandote, con sus ruditos, y con el puntero me levantaba el brazo y yo lo bajaba y decía, yo soy uruguaya. Claro. Y bueno, y ese año... ¿Por qué decís tú que creciste en Chile entonces? ¿Creciste en qué sentido? Crecí en Chile mi filosofía, en el pensamiento y en ser una mujer integral. Yo fui primero una buena estudiante, después estuve en el Sacré-Cœur como tradicionalmente había estado mi madre y mi abuela. Mi abuela no llegó a estar, pero mi madre hizo toda su docencia, sus estudios en el Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, y yo también, hasta los preparatorios, no sé si ahí, con grandes profesores. Y después hice el liceo francés, que fue maravilloso porque la enseñanza francesa me encantó, me gustó muchísimo. Así que siempre estuvo muy enfocado en la parte idiomas. Me recibí de profesora de inglés y después tuve el orgullo, porque en esa época no estaba el Instituto Artigas, entonces uno no podía tener el título si no había cursado los cursos para profesora. Entonces me presenté a un concurso de oposición y méritos y salí segunda, y entonces tenía mi título de profesora. O sea, estaba muy orgullosa de ser una civil servant, una docente del país. Claro. Pero enseguida, al poco tiempo, después de haber dado las clases en el Zorrilla, en el Damaso, en otros liceos, nos fuimos para Chile. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del PPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo, e impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales.
La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los lentes de contacto son una opción muy cómoda para usar de forma alternativa a los anteojos. Existen muchos tipos para todas las patologías. Las pruebas son sin costo y con acompañamiento en la adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. ¿Y dónde te surge esa necesidad de trabajar en distintos aspectos por los derechos humanos? Eso surgió recién en Chile. Yo tenía las enseñanzas de Perico Pérez Aguirre, que había quien conocido familiarmente, porque además vivíamos cerca, en Carrasco, en una época. La mamá era compañera del colegio de mi madre, del Sacré-Cœur, y nos conocimos familiarmente, o sea que... pero lo había visto muy poco. Recién mi relación más cercana, más cercana, fue cuando estaba en Chile y venía de Chile y quería saber lo que estaba pasando en el país. Y entonces ahí nos juntábamos, él venía a visitar en casa de mi madre y bueno, yo le contaba las cosas que estaban pasando y hablábamos de la trayectoria de él y de lo que él estaba haciendo, el trabajo que hizo con Gladys Hughes en las prostitutas, y después con Madame Mitterrand, cuando ella vino y apoyó lo que estaba haciendo Perico, y bueno, se formó La Huella. Existe, lo estoy diciendo todo muy despechado, pero apenas... En titulares. En titulares, sí, exacto. Sí. Además, dentro del trabajo y de la preocupación por los derechos humanos como un gran capítulo, está el tema de los refugiados. Allí eso te inquietó especialmente. Claro, pero eso empezó recién después del golpe. Yo no sabía lo que era un refugiado. Claro. No tenía idea. No teníamos ninguno. Es decir, sabíamos lo de la Guerra Civil Española y sabíamos que habían ido la mayoría a México y toda esa cosa. Y sí, acá vino Marco Sana y estuve oyéndolo a Marco Sana y tenía el libro de Marco Sana y me encantó. Fue una cosa que me deslumbró su vida, su sacrificio, su compromiso con ideales de justicia social. Pero no, yo no militaba en ninguna. Recién en Chile, al poco tiempo de estar nosotros, bueno, llegamos a un Chile efervescente. Estoy contando así muy hilvanado. Un Chile efervescente donde
después de salir de acá, que ya estaba habiendo persecución a los jóvenes, que ya estaba la cosa muy tensa, fue marzo del 70, nos fuimos primero César y yo para buscar casa y que después llegaran los hijos. Y estuvimos en el Hotel Crillon y ahí ya empecé a ver la diferencia enorme que había de la lectura del Mercurio y lo que realmente estaba pasando en este país, ¿no? Y bueno, y entonces empecé a tomar conciencia y al poco tiempo, seguí las... me acuerdo que había un programa que se llamaba Hasta la noche se improvisa, que era un programa que veía todo el mundo, donde estaban representados gente de mucho prestigio y que había de un lado y de otro, ¿no? Que defendían alguna postura más radical. Y por ejemplo, todas las universidades, un grupo grande de estudiantes de la Universidad Católica junto con el rector fueron a Cuba. En ese momento pensar en Uruguay que alguien fuera a Cuba oficialmente era imposible. Y en Chile se venía y se comentaba lo que había sido la revolución cubana y lo de Che Guevara, etcétera. O sea que estaba muy floreciente y muy... Por otro lado, el Mercurio, siempre con la línea muy dura y muy tradicional de una derecha rotunda, una derecha absoluta. Entonces, había esas dos cosas. Uno tenía que informarse de modo de poder tener una información certera. Y ahí, entonces, fue cuando se convocó a esta reunión de la Teología de la Liberación, que fue en marzo, una vez ya con el gobierno de Salvador Allende, que la convocó Clodomiro Almeida, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y fue lo más granado de la tendencia a la teología de la liberación, con Méndez de Arceo, con Gustavo Gutiérrez, con Casaldáliga, con los brasileros, tanto Leonardo Boff como el otro que no me acuerdo. Es decir, fue lo más importante en esas discusiones, y después siguió una entidad que se formó un curso al que yo asistía, donde iba Jackson Scholl, que era el ministro que hizo la reforma agraria, estaba a cargo de eso, y personalidades, los Matelán, y personalidades de aquella época que estaban en esa tendencia de la opción por los pobres y de una militancia muy cercana al hecho de poder cambiar la sociedad, una sociedad muy clasista. Nosotros teníamos, por necesidad, dos muchachas trabajando en casa, y yo veía que estaban extrañadas del trato que tenían en casa, ¿no? Claro. Porque lo que ellos habían vivido antes era muy distinto. Claro. Era una diferencia muy grande, muy grande, de la clase dominante, diríamos, y los pobres. Y que, por ejemplo, cuando Allende pudieran acceder a comer pollo y tener el litro de leche y todas esas cosas, fue un cambio radical en el momento que comienza el gobierno de Salvador Allende. Estoy diciendo cosas muy nimias, pero son cosas que... No son nimias, y además me llevan a un tema que me parece que también marcó tu vida, que es el tema de la formación cristiana, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Qué importancia le das tú a eso? Bueno, eso está innato en uno, ¿no? Yo creo que yo lo profundicé con la teología de la liberación. Estuvo el Padre Segundo en casa, el Padre Segundo uruguayo, ¿no? Estuvo una noche comiendo en casa y hablando sobre esa visita que estaba haciendo a Chile. Lo recuerdo muy bien, y era de los pocos que aquí en Uruguay seguía esta práctica, o esta enseñanza del Evangelio según la doctrina. Claro, que fue muy importante además en épocas de la dictadura, cuando se organizaban los paquetes para los
los presos, y funcionaban las iglesias barriales o algunas iglesias barriales acá, con gente, acá en Uruguay, sí me refiero, pero digo, hablando de tu formación cristiana, ¿no? ¿Cómo fueron centros de pronto las iglesias que nuclearon gente de distintas ideologías políticas? Sí, pero ¿verdad? Yo no estuve acá. No, claro, claro. Pero me refiero al tema de cómo valorás tú la formación cristiana para el trabajo en derechos humanos, en el tema de los refugiados. Hoy en día podríamos agregar también el tema de los migrantes, que es un gran problema, también derivado de la sociedad en que vivimos. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, esto fue naturalmente porque cuando se produce el golpe, Enrique Iglesias, que estaba a cargo de la CEPAL y que está escribiendo su libro, pero la verdad que el libro de Iglesias va a ser absolutamente revelador, porque la historia de él es absolutamente, yo no tengo palabras para escribirlo, ¿no? Yo lo conocía de antes y tuvimos una relación muy estrecha en Chile, cuando estaba, porque viajaba muchísimo. Y en el momento del golpe, está el relato de que vinieron a tomar la CEPAL, era el secretario ejecutivo de la CEPAL, que viene a ser el organismo de Naciones Unidas más importante de América Latina, ¿no? Claro. Y entonces vino un contingente de militares y él se acercó a ellos. Bueno, yo no lo puedo contar la forma que lo cuenta él, pero le dijo, el ejército chileno está considerado de los grandes ejércitos del mundo. Usted no me va a decir que va a querer intervenir un organismo que es de todo el mundo, de Naciones Unidas. Bueno, se les dio un discurso y se retiraron, pero si no, se iban a tomar el edificio. Claro. Y tuvo ofrecimientos de muchos países de trasladar la CEPAL a otro país. Pero Enrique siempre quiso dejarlo donde estaba, y la verdad que muchos funcionarios, y había muchos uruguayos también, que dentro que ayudaron a mucha gente, porque hubo que ayudar a muchísima gente. Y había un boliviano, Zabaleta, y estaba, Germán Rama, y Solari, y gente muy valiosa, que también hicieron lo que hicieron la mayoría de las personas. Y ahí conocí a Miguel Soler, con quien tengo un cariño y un respeto y un amor muy especial por ese hombre, que fue realmente junto con nuestro, no sé, de Paulo Freire, pero no es Paulo Freire, es tengo el libro ahí. Ya nos va a venir el nombre. Sí, que escribió, Miguel Soler junto con, ahora no me sale el nombre, fundaron, eran maestros, y el último libro de Miguel Soler, él cuenta su experiencia como maestro con 21 años en una población nuestra muy pobre, donde había una escuelita y él trataba de ayudar a esos chicos. Es una joyita ese libro, es precioso. Abrojo se llama. Esos son los últimos libros de Miguel Soler. Yo a Miguel Soler lo vi hasta que, falleció hace muy poco tiempo. Le han hecho muchos homenajes, pues se los merece, y fue realmente bueno. Y él estaba en Chile a cargo de la UNESCO en ese momento, y había otras personas también muy destacadas que ayudaron mucho a las personas porque no había oficina de ACNUR en Santiago cuando el golpe. Era solamente la filial, la oficina estaba en Buenos Aires, pero cubría Chile y cubría Uruguay también. Y el único país que, dada la presión internacional brutal que se ejerció contra Chile, obligó que el gobierno chileno aceptara los términos de la Convención y el Protocolo sobre Refugiados, que establece que los extranjeros tienen que tener la posibilidad de poder ser cuidados en un lugar y después reasentados, la palabra resettlement, reasentados en otro país. Claro. Y de eso se encargaba ACNUR. Y entonces se abrieron 5 refugios. Es el único país, porque en Buenos Aires
había hoteles donde estaban los refugiados, pero esos hoteles no eran seguros. Bueno, en cambio, en Chile fueron seguros hasta por ahí nomás, porque también oían en la noche bombardeos y se oían tiros y qué sé yo, pero siempre estaban asustados y lo que querían era salir cuanto antes. Claro. Y de Chile salieron del Estadio Nacional como 90 uruguayos que se fueron a Suecia gracias a una valentía extraordinaria de un embajador sueco que se llamó Harald Ederstam, al cual le debemos todo nuestro agradecimiento de toda la vida, porque él personalmente fue y se llevó a Chile, a Suecia, hasta el aeropuerto, y se fue con ellos hasta Suecia y ahí se originó toda la salida de uruguayos a Suecia. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del PPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo, e impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos una prima de 2% por cada año trabajado por concepto de antigüedad? El pago de la antigüedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades.
Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Somos una óptica con técnicas especializadas. Estamos en Ciudad Vieja hace más de 18 años. Ofrecemos asesoramiento personalizado que es imprescindible para lograr una excelente calidad visual. Y trabajamos con todo tipo de cristales. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Ese trabajo de ACNUR, ¿te hacía sentir miedo? Era un momento muy... Mira, tú sabes que yo, que no soy una persona, nunca fui una persona valiente, yo tenía miedo de chica, tenía miedo cuando mis padres salían, nos quedábamos solos, mis padres salían de noche a las óperas, porque mi madre era crítico de música y de teatro a veces también, o de óperas. Cuando salían nos quedaba sola, yo me quedaba despierta. Y como vivíamos en el Prado, yo conocía el horario de los trenes que pasaban. Yo oía los trenes. Y yo sabía que después de tal número de trenes iban a llegar. Y entonces... ¿Eso te generaba más temor que...? Y yo quedaba, yo no me podía dormir, tenía que esperar. Y entonces venía mi padre y se sentaba al lado de mi cama y me contaba el argumento de la ópera. O me contaba el argumento de aquella película que habían visto, esa cosa. Fui miedosa, yo fui miedosa siempre. Sin embargo, ese trabajo no lo mediste. Pero tú sabés que no lo medís porque en el momento que tenés que actuar, tenés un coraje. Yo me podía presentar frente a un belico durísimo, como era el ministro del Interior. Quiero acordarme el nombre porque iba y le pedía el permiso para ir a ver a un refugiado en Tres Álamos, donde estaba detenido. Y me lo daba. Y yo iba y estaba en el patio con la persona presa, porque era un extranjero, tenía todo el derecho, porque estaba dentro de los lineamientos de lo que establece la convención y el protocolo. Uno tiene derecho a entrevistar y después reasentar, esa palabra de reasentamiento, claro, a buscarle un país donde se pueda ir, y después la reunificación familiar, darle también a la familia. ¿Y cómo lograbas eso? ¿Había un tema de convicción seguramente? ¿Pensás que el hecho de ser mujer te daba una postura diferente ante esa dureza de los militares? Tú sabes que me van a odiar las feministas, pero yo nunca me sentí desmerecida por ser mujer. Porque, sí, porque soy, y comprendo todo el derecho que tienen las mujeres de reivindicar su condición de mujer, y lo apoyo con toda mi alma. Pero yo, personalmente, no me sentí nunca ignorada por ser mujer. Porque, no sé si... Al contrario, hacías valer ese... No sé si lo hacía valer inconscientemente, pero sentía que tenía que hablar con la persona y lo hablaba. Claro. Le decía, usted no... Por ejemplo, cuando me tocó en Honduras, en Salvador, que eran más... Me van a matar, pero digo, más brutos, más feroces. Y yo iba y le decía, usted no puede matar de vuelta a un hondureño a su país porque lo matan. Y entonces usted va a ser considerado un asesino. Se lo decía así, a cara abierta. Y el hombre me quedaría mirando, ¿no? Claro. Pero en ese momento me salía ese discurso y se lo decía. Está bien, no había una cuestión de hombres, mujeres, pero tampoco hay, me parece, cuando tú conversábamos en lo previo y me contabas de tus amistades, no hay tampoco un filtro político allí. Tú has tenido amigos y amigas de distintos sectores políticos, sí, y va más allá el amor, el cariño que sentís por esas personas de lo que puedan reflejar políticamente. Sí, yo creo que más bien busco cierta empatía, cierta similitud con lo que yo siento, ¿no? Me es mucho más fácil hablar con una persona que yo sé que está con la misma sensibilidad que yo estoy viendo lo que está pasando alrededor mío. No puedo estar hablando con una persona que
Que es indiferente. Claro, que es indiferente o que tiene una concepción completamente arbitraria o de derecha absoluta, que pues digo, no vale la pena, no lo voy a convencer, ¿para qué? Yo sigo con mis sentimientos y con mi feeling, pero no voy a convencerlo, no voy a tratar de convencerlo. No soy una discutidora así nata, claro, sino que me resigno tal vez y bueno, pienso, bueno, tiene derecho a pensar como quiera que piense, pero yo quiero otra cosa, claro, yo pido otra cosa, exijo otra cosa. Cuando tú retornás a Uruguay, ¿con qué te encontrás? ¿Con qué Uruguay te encontrás? Me encuentro con un Uruguay, bueno, yo llegué de forma maravillosa. Primero conocí a Sereñi en Buenos Aires, porque él estaba invitado por Alfonsín, estaba viviendo en el Hotel Colón, lo fui a visitar y yo lo sabía de él de mentas, de gente, pero no lo conocía personalmente. Y fue un abrazo muy grande, y cuando volví a Uruguay, que volví para el primer referéndum sobre la ley, sobre el voto de exterior, sobre la ley del voto verde, me integré junto con Perico Pérez Aguirre para la parte internacional y trabajé muchísimo en ese entonces. Trabajamos mucho juntos, mandando cartas al exterior, traduciendo para los periodistas, tanto americanos como ingleses, como franceses, de lo que se trataba, lo que pretendíamos. Y cuando vinieron también los atendimos y todo eso. Y el último día, el 16 de abril, cuando votamos y perdimos, lloramos todos, lloramos mucho. Y cuando nos convocó Matilde a la directiva, está la foto por ahí, la tengo, estoy junto a Perico ahí, ella dice, bueno, el pueblo laudó, váyanse cada uno a sus casas. Y fue como decir, bueno, perdimos la batalla, ¿qué hacemos? Y por mucho tiempo, por muchos meses, no pasó nada. Hasta que finalmente Perico habilitó el subsuelo de Sarpaj para que empezaran a reunirse las madres y familiares. Y se empezaron a reunir y ahí empezaron a ver si... Y bueno, intentamos la segunda vez y no fue también lo que... Claro. O sea que yo creo que además me enfrentaba con mis amigos chilenos y decían, ustedes no pueden plebiscitar una ley que deja fuera a la Corte, que es un ente del país y que tiene que estar presente. Y veían que era un error muy grande, pero fue lo que en el momento surgió y fue lo que el momento se quiso y fue el momento que se pensó que se podía ganar. Pero los chilenos nunca comprendieron esta movida nuestra. Y por el otro lado yo veía con cierta envidia cómo en Chile se seguían, cómo en Chile cambiaron completamente, porque el juez, que no es Garzón, pero es otro muy parecido, era un juez que estaba completamente a favor de Pinochet, pero hacía absolutamente a favor de Pinochet. Y los abogados de la Vicaría lo convencieron y después se hizo el hombre más feroz en la lucha por los derechos humanos y por castigar y por la búsqueda de los desaparecidos y por el castigo a los que lo cometieron. Hoy es 21 de mayo, ayer hubo una marcha histórica aquí en el centro de Montevideo, sí, hubo otras marchas fue también. Inmensa, sí. ¿Qué evaluación haces de este momento que nos toca vivir y de lo que se ha transitado? Tú decías, bueno, el origen, aquel que se empezaban a juntar madres y familiares en aquel subsuelo de Sarpaj, al día de hoy, ¿considerás que se ha avanzado muy poco en ese tema? A ver, si yo oigo a un Randonea que estuvo el otro día y que estuvo muy bien, veo que ha habido algunos pasos. La Comisión para la Paz que creó Jorge Valle fue un paso muy importante. Ahí estuvo Perico, desgraciadamente cuando Perico falleció, bueno, lo reemplazó Jorge Osorio, pero se logró que la población, bueno,
pudiera saber algunos casos y fue un paso importante. Después quedó todo más o menos así. Y si comparamos con Argentina, estamos 100 metros atrás. Argentina, cualquier argentino sabe lo que es un delito de lesa humanidad, conoce mucho más todo lo que significó esa dictadura. Claro, fue enorme, ¿no? Inmensa. Claro. De 30.000 desaparecidos, una cosa terrible, entre los cuales hay muchos de nosotros, de los nuestros. Y hay historias que hay que contar todavía para los jóvenes. Yo tengo una obsesión porque hay una historia que la tuve muy de cerca. Cuando estaba en la Intendencia, Mariano resolvió que quería darle una oportunidad a los nietos desaparecidos que trabajaran en la Intendencia. Entonces estaban tres de los nietos desaparecidos, y a mí me tocó trabajar conmigo a Soledad Dossetti. Soledad Dossetti en ese entonces, estudiante de Derecho, la historia de ella la escribió hace poco tiempo Ignacio Martínez, y es una obsesión mía, antes que yo me vaya de este mundo, que se pueda realizar una película sobre el caso de ella, porque es un caso muy enternecedor, muy fuerte, y que podía llegarle a los jóvenes, porque mi obsesión, como vieja que soy, es que los jóvenes, y por suerte, los jóvenes tomen esta bandera, para que nunca más ocurra lo que ocurrió en este país. Y ver la marcha de ayer, que tuve la suerte de poder ir, porque me acompañó mi hijo César, me acompañó una queridísima amiga René Clerc, y me acompañó una nieta que vive en Brasil, Micaela, que casualmente estaba acá visitando a su padre y a nosotros, y que para ella era la primera vez, así que explicarle un poco qué significaba la marcha y todo lo demás. Y pude hacer unos buenos trechos caminando y ver el respeto y la cantidad enorme de jóvenes que había siguiendo la marcha. Claro. ¿Y qué evaluación haces? Porque es un momento además donde hay un partido político en el gobierno formado por militares que reclaman determinados derechos para los militares que están presos por delitos de lesa humanidad, justamente. ¿Eso no confunde a las generaciones jóvenes? Confunde, pero yo creo que las generaciones jóvenes tienen el suficiente discernimiento como para saber que los hechos que ellos ocasionaron deben ser castigados de una forma como están siendo castigados estando presos. Y eso de poner un límite de edad es un límite que es completamente arbitrario, porque yo creo que una persona a los 60 años, yo a los 60 años empecé mi carrera internacional en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Sudáfrica, o sea, a los 60 años yo era una piba. Entonces, yo creo que esa gente todavía tiene que reflexionar y hablar y contar a dónde están, qué hicieron con ellos. Yo sé que muchos van a decir que los tiraron en el Río de la Plata, como la película esa que hizo mi hijo del Papa, donde rescato de esa película el hecho de que se ve cómo prepararon el vuelo para que después ese avión abriera las compuertas y tiraran al río a los que estaban ahí, lo habían agarrado. Y rescato eso porque es una película sobre el Papa, pero tiene esa escena, y entonces capaz que un joven que va a dar, porque le gusta conocer la vida de los papas, tiene esa escena que es muy dura y que se da cuenta, claro. Entonces todo lo que sea visual para los jóvenes alimenta ese conocimiento que no lo tienen porque no lo vivieron y porque sus padres tampoco lo vivieron y tampoco se lo contaron.
La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del PPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo e impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los cristales multifocales pueden ser blancos, fotocromáticos o parasol. Cristal multifocal brinda la mayor y más amplia comodidad. Nosotros trabajamos con cristales alemanes con 100% de garantía de adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Bueno, en eso tú decías los viejos. Los viejos, no sabría decir cómo es el tema de las edades, pero quienes vivimos determinados episodios de la historia, estamos como comprometidos a transmitirlo. Por supuesto que sí, claro.
pero no todos lo hacen. Algunos tienen, no sé, algunas reticencias para hacerlo, o si no, familias que no quieren saber, familias que absolutamente están en contra. También hay un movimiento muy fuerte de personas que quieren que esto se olvide, que se dé vuelta a la página. Y bueno, y eso va a existir siempre, porque las sociedades están divididas. Claro, pero las familias que tienen un desaparecido es muy difícil que puedan dar vuelta o cerrar un libro. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y hay todavía gente que está buscando su identidad. A mí me llamó ayer una muchacha que sigue buscando, ella está convencida que ella no es la que es, pero no consigue tener la prueba de quién es. Porque es muy difícil a veces, ¿no? Claro. ¿Y tú seguís siendo un referente para algunas personas? No sé si soy referente, pero me llamó por teléfono porque habré salido estos días no sé. Belera, otro tema que tú has trabajado, te has preocupado especialmente también, y que creo que en la sociedad sigue habiendo una gran confusión, es el voto en el exterior. Bueno, por suerte el otro día volvió a salir, con gran alegría mía, porque yo dije yo me voy a ir de este mundo y no va a salir. Pero porque lo tomé hace muchísimos años, porque me pareció que era una gran injusticia. Cuando yo viajé, que tuve que viajar mucho, tanto con la Intendencia como también con el Ministerio, cada vez que viajaba a algún lugar me encontraba con la diáspora y reclamaban eso, ¿no? Y yo sentí que era algo tan justo, tan necesario, que siguen siendo parte de nuestro país, por más que por razones X tuvieron que quedarse y estar en otro país, pero siguen estando completamente informados con todos los medios que hay ahora, de todo lo que pasa en el país, y tienen su posición. Y entonces tienen todo el derecho de poder ejercer su voto. Y por una cuestión burocrática, por una cuestión de interpretación de la Constitución, que además, gracias al trabajo de Mariana Mota, que ha hecho un trabajo fantástico, junto con Nelly Armendáriz, que murió desgraciadamente hace muy poco tiempo, siendo muy joven todavía, y que habiendo aportado muchísimo para el tema del voto, junto con otras personas también, Elisa y otras más, han seguido este tema, y yo ha sido como una obsesión, porque pienso que es primero que es una falta de derechos humanos, y además supongo que es una limitante muy grande para aquellos que están completamente informados con los medios actuales y que quieren pertenecer al país y con ello votar a quien ellos prefieren. Ahora, tú decís, es un tema burocrático, pero eso parece que puede ser la excusa de una causa más oculta o que queda allí entre telones. Sí, que piensa que son, ¿no? Sí, que piensa que todos son de Frente Amplio, y no es así. Mira, en Chile, que estuve mucho con Isabel Allende, porque vino una vez invitada por nosotros para que explique cuando sacaron ellos, porque ellos eran uno de los países que no tenían el voto. Ahora, por ejemplo, van a votar la nueva Constitución y lo votan todos, de todos lados. Bueno, y yo tengo mucho el ejemplo de Chile, porque mi hija vive en Chile y estamos hablando todos los días y sigo con mucho interés. Conozco a la ministra de Relaciones Exteriores porque ella también trabajó con refugiados, salió como refugiada de ACNUR, de Chile, junto con sus padres, se formó en Gran Bretaña y bueno, y ahora es la ministra, una mujer muy joven, muy linda. Y entonces, con ese motivo, nosotros estamos tratando de que esto se pueda volver a discutir, porque hay además dos tesis que son de gente indiscutible como Pérez y Grosespiel, que ambos buscan la vuelta de nuestra Constitución de explicar que se puede emitir el voto en los consulados. Claro. Y nuestro gobierno, el gobierno anterior, tenía gente muy preparada y bueno, preparó en todos los consulados, están listos para poder recibir los votos, así como se extendió también la posibilidad de tener la nacionalidad de nietos y bisnietos de los uruguayos, cosas muy adelantadas en este país, pero no estamos a la par en el tema del voto, porque se oponen. Y una vez que fui a hablar con el actual presidente de la República, que lo conocía, familia, qué sé yo, apenas me recibió me dijo, habla con Trovo, Trovo es el que quiere, porque Trovo tenía la idea
de el sistema italiano, italiano, en que se votan para 2 diputados para el exterior. Claro. Cosa que es una burocracia inútil y no consideramos que sea lo más apropiado. Claro. Me parece mucho mejor que respete la Constitución tal cual y que se permita que se pueda votar en los consulados. Sí, porque además ahí aparecerían como 2 clases de ciudadanos, ¿no? También. Los que están en el país y los que no están, sí. Que puede ser algo coyuntural, claro. Es más complicado. Belela, yo la verdad estoy muy contento de esta charla, no quiero abusar de tu amabilidad, pero si tuvieras que dejar un mensaje a esas generaciones jóvenes y a los que no son tan jóvenes, es decir, con esa trayectoria tuya, lo que has visto, lo que has vivido, lo que te has cultivado en distintos aspectos, ¿cuál sería? Me ha cultivado mensaje? La gente. El contacto con la gente. Me ha cultivado la gente. Sí, claro. Has aprendido mucho. Mucho. A través de la gente. ¿Y ese es el mensaje entonces, tomar contacto con la gente? Absolutamente. A mí me gustaría, por ejemplo, no tengo posibilidades, estoy muy limitada. El tema de los ojos me limita muchísimo, apenas veo, tengo maculopatía, como todos saben, y también problema de movilidad que tenemos en general. Yo me caí hace unos meses y quedó la pierna bastante averiada, pero si yo pudiera, no sé, contar algunas historias que son historias que me han tocado vivir de niños recuperados, de casos muy emotivos, que son los que pueden llegar, ¿no? a gente que necesita tener una información más emotiva, de nuevo, claro. Más vivida. ¿Te duele especialmente el tema de las ollas populares, de la gente que está necesitada de un plato de comida? Claro, como me va a doler. Claro, a cualquier ser humano le duele. Le duele y quisiera que esto se terminara de una vez y que no pueda haber asentamientos. No puede ser que una señora de mi edad o tal vez un poco menor tenga que salir afuera a hacer sus necesidades en un latón y no tener un baño. No puede ser. Que vive en un rancho en que tiene que salir para hacer sus necesidades en un latón o en una lata. No puede ser. Hay muchas desigualdades. Hay mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad y tendría que haber mucha más generosidad de parte de personas que tienen grandes posibilidades de crecimiento económico, y que tendría que haber una forma que pudieran, hacer más por esas organizaciones que son las que se ocupan de las personas más empobrecidas y más necesitadas. El otro día, en la interpelación a la ministra de Economía, un diputado dijo, no lo cito textualmente, pero sí conceptualmente, de que ollas populares hubo siempre y que las va a seguir habiendo, como dando a entender que aquel viejo concepto de que pobre siempre hubo, siempre va a haber, y es como perpetuar la desigualdad, ¿no? Bueno, puede haber, sí, naturalmente, en todos los países hay, pero tenemos que tratar de que no nos haya. Un país que tiene todo y que puede además dividirse bien la riqueza y llegar a las personas que tengan un mínimo de vida decente, con una casa decente, que tengan sus necesidades cubiertas, las más mínimas, y sobre todo los niños. Yo me acuerdo, y con esto quiero terminar, cuando Allende, al poco tiempo de ser presidente, fue a México y dijo un discurso memorable en la UNAM, la Universidad de México, para jóvenes, y dijo que era fundamental, mirá cuando te estoy hablando, que era fundamental de cuidar la niñez entre 1 y los 3 años, que tenían que estar bien alimentados, porque ese va a ser el ser del futuro. Y por suerte eso está entrando ahora, y gracias a la diputada Lichtenstein y a otros que han traído ese sentimiento de que es fundamental que los niños de esa edad
tengan una alimentación correcta para que después sean seres útiles para la sociedad. Útiles no me gusta la palabra, pero que sean personas para la sociedad en el futuro que puedan aportar a una sociedad más justa. Me dijiste que querías terminar con esto. Muchísimas gracias, Valeria.